Cuando el antiguo campanario sonó, a una hora que nunca debería haberlo hecho, se encontró una sola llave en las sombras, fría, pesada, y ocultando una verdad mortal. La señorita Marple supo, de inmediato, que aquella llave no solo abría una puerta, sino que desbloqueaba un asesinato que el pueblo nunca debió descubrir. La noche de finales de octubre se había asentado sobre St. Mary Me con esa calidad particular de niebla y humedad que parecía amortiguar todo sonido, salvo el goteo constante de la humedad cayendo de los aleros de las cabañas. La señorita Jane Marple, acercando su chal de lana un poco más sobre los hombros, avanzaba por el camino familiar que conducía a la iglesia de St. Mildred, un trayecto de apenas 10 minutos desde el corazón del pueblo. Lady Bantry había insistido en que asistiera, para escuchar el cuarto de campanas que se preparaba para el Adviento. Realmente, Jane, había dicho durante el té de la tarde, no debes convertirte en una ermitaña. Los campaneros llevan semanas practicando, y la señora Clement me asegura que será bastante espléndido. La señorita Marple sonrió con su suave sonrisa y asintió. En verdad, le resultaba más interesante la compañía que las campanas en sí. Había algo en las reuniones de iglesia que sacaba a relucir tanto lo mejor, como lo más revelador de la naturaleza humana. Y hacía mucho tiempo que había aprendido que los eventos más ordinarios podían ocultar los secretos más extraordinarios. La iglesia de St. Mildred se alzaba algo apartada de St. Mary Me. Su torre normanda, cuadrada y sólida, se recortaba contra el cielo gris. Al acercarse, la señorita Marple vio como una luz amarilla, cálida, se derramaba desde las ventanas de la sacristía, y escuchó el murmullo de voces en su interior. La gran puerta de roble de la torre estaba firmemente cerrada, su antiguo herraje ennegrecido por la edad y el clima. «Ah, ahí estás», llamó la señora Clement, bulliciosa, con los brazos llenos de libros. La esposa del reverendo era una mujer pequeña y enérgica, que parecía perpetuamente en movimiento, organizando esto y aquello con la firme eficiencia de quien ha pasado años administrando los asuntos parroquiales. Lady Bantry, señorita Marple, qué bien que hayan venido. Estamos colocando unas sillas en la nave, para quienes quieran escuchar. Detrás de ella apareció el reverendo Clement, un hombre afable, cuya disposición gentil había servido bien a St. Mary Me durante 2 décadas. Saludó calurosamente a las damas, antes de apresurarse a atender unos detalles sobre los arreglos de la noche. Los agudos ojos de la señorita Marple recorrieron la pequeña reunión. Cerca de la puerta de la torre estaba Gilbert Pro, capitán de campanas. Un hombre de unos 60 años, de manos curtidas y porte erguido, propio de quien ha dedicado la vida al trabajo físico. Conversaba animadamente con un hombre más joven, a quien la señorita Marple reconoció, Colin Grieve, recientemente contratado para restaurar el antiguo reloj de la iglesia. El señor Grieve era delgado y preciso, con un aire levemente preocupado, como quien suele vivir absorto en la mecánica intrincada de su oficio. Sus manos, observó la señorita Marple, estaban manchadas con esa peculiar mezcla de aceite y esmalte de metal que delataba su profesión. El mecanismo ha estado retrasado durante meses, le oyó decir al señor Pro. Casi he terminado la restauración, pero los ajustes finales requieren una coordinación exacta con las campanas. Si pudiera asegurarse de que el repique de las 8 suene con precisión. Déjemelo a mí, respondió Pro con la tranquila autoridad de quien está acostumbrado a mandar. Llevo 30 años tocando estas campanas, y sonarán cuando deban sonar. Un poco apartada de aquella conversación estaba Agnes Titter, la guardiana de la iglesia. Una mujer formidable, de unos 50 años, con cabello gris acerado y rasgos afilados, que le daban un aire de inquebrantable eficiencia. La señorita Marple advirtió que la señora Titter llevaba colgando del cuello, sobre una cinta de seda azul, una llave, sin duda la del campanario. Y la portaba con el celo de un guardián medieval. Nueva cinta, Agnes. Llamó Marta Clave, que se acercaba desde el pueblo. Marta Clave, dueña de la librería y papelería local, era una mujer atractiva de mediana edad, con las manos marcadas por la tinta y la confianza de quien ha forjado su propio negocio. La mano de la señora Titter fue instintivamente hacia la cinta de su cuello. Por orden, respondió con sequedad. La anterior estaba deshilachada. Muy práctica de tu parte, comentó la señorita Clave con una sonrisa. Tengo en la tienda unas cintas preciosas, por si alguna vez necesitas reemplazarla. La seda dura mucho más que el algodón, ¿no crees? La conversación se interrumpió con la llegada de Jack Lille, el techador que había estado trabajando en el campanario la última semana. Era un hombre grande y jovial, cuyas botas resonaron en las losas al acercarse al grupo. Buenas noches a todos,
dijo alegremente. No se preocupen, solo estaba terminando un trabajo en el techo. El clima ha hecho estragos con el viejo plomo, pero ahora, debería estar bien. El señor Pro consultó su reloj de bolsillo con la precisión de un jefe de estación. Es la hora. Señora Titter, si fuera tan amable de abrir la torre. Con solemnidad ceremonial, la señora Titter sacó la llave de su cinta azul. La cerradura giró con un fuerte chasquido de hierro bien aceitado, y la puerta de roble se abrió, revelando el inicio de una escalera de piedra en espiral que conducía a la cámara de campanas. 5 minutos para estar listos, anunció el señor Pro a su equipo. Señora Cleave, tomará el tenor, como siempre. Tenga cuidado con Sally en el cuarto, ha estado corriendo un poco salvaje. Los campaneros subieron por los estrechos escalones, sus pisadas resonando en el espacio confinado de la torre, mientras la señorita Marple y Lady Bantry se dirigían a la nave, donde la señora Clement había dispuesto las sillas. La antigua iglesia, con sus columnas gastadas y vigas pintadas, parecía contener la respiración. Pronto, la práctica comenzó. Las campanas se elevaron sobre el campo con sus antiguas voces de bronce. La señorita Marple escuchó con deleite los complejos patrones de los cambios, pero su mente estaba ocupada con un pequeño drama humano que había notado. Algo en la forma en que la señora Titter había tocado aquella cinta azul, algo en la preocupación del señor Grip por la hora, algo en el comentario, tan cuidadoso, de la señora Cleave sobre su tienda. Pero, tal vez eran solo las observaciones ociosas de una anciana con demasiado tiempo para fijarse en detalles que, probablemente, no significaban nada en absoluto. Las campanas sonaron con creciente confianza, y la señorita Marple volvió a dejarse envolver por aquella música, de siglos pasados, que se extendía bajo los arcos de piedra sobre su cabeza. Debía ser la última vez que escuchaba esas campanas en inocencia. El cuartel había concluido entre los aplausos entusiastas de la pequeña reunión en la nave. La señorita Marple se había encontrado realmente conmovida por la música antigua, las voces de bronce de las campanas tejiendo sus patrones matemáticos con una precisión que hablaba de siglos de tradición. Cuando las últimas notas se extendieron por el ruidoso campo, pudo escuchar las voces de los campaneros que, en la cámara de arriba, discutían los puntos más finos de su actuación, con la satisfacción de los artesanos bien cumplidos. «Espléndida», declaró Lady Bantry, aplaudiendo. «Realmente muy conmovedora, creo que hay algo en las campanas que toca el alma». «Sí», asintió la señora Clement, transmitiendo el orgullo de una anfitriona exitosa. «Vayamos a la sacristía para el té y el pastel. He preparado todo, y estoy segura de que los campaneros se unirán a nosotros en breve. Siempre les gusta discutir cómo fue». La pequeña comitiva se movió hacia la sacristía, una habitación cómoda, calentada por un pequeño fuego de carbón e iluminada por varias lámparas de petróleo que arrojaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. La señora Clement había dispuesto una impresionante mesa con té, sándwiches y lo que parecía ser un pastel de semillas muy fino. El ritual familiar de verter té y organizar platos creó un agradable bullicio doméstico. Uno por uno, los campaneros descendieron de la torre, sus rostros sonrosados por el esfuerzo. La señora Cleave apareció primero, alisando su cabello oscuro y cepillando el polvo de su falda. Aceptó una taza de té con gratitud y se acomodó en una conversación con Lady Bantry sobre los desafíos de tocar la tenor bell. Colin Grip le siguió, consultando su reloj de bolsillo con la expresión absorta de un hombre que verifica sus cálculos. «Excelente sincronización», murmuró para sí mismo. «El timbre de las 8 debería estar perfectamente regulado ahora». La señora Titter descendió después, con su aire habitual de eficiencia severa. La llave de la torre colgaba, como siempre, de su cinta azul en el cuello. Se movió de inmediato para ayudar a la señora Clement con el servicio de té, trayendo a la tarea la misma precisión metódica que aplicaba a todos sus deberes como guardiana de la iglesia. Jack Lial apareció el último. Sus pesadas botas se quejaban en los escalones de piedra, y su cara jovial estaba más roja de lo habitual por el esfuerzo. «Nada como una buena práctica para abrir el apetito», dijo, mirando el pastel de semillas con obvia aprobación. La conversación fluyó agradablemente, detalles técnicos del repique, el progreso en la restauración del reloj y el estado general de la iglesia. La señorita Marple se dejó llevar por el ambiente cordial, aunque notó que Gilbert Pro aún no había aparecido. «¿Dónde está nuestro capitán de campana?», preguntó la señora Clement tras unos minutos. «Seguramente no se habrá quedado en la cámara todo este tiempo». La señora Titter frunció ligeramente el ceño. Dijo que quería dejar las campanas en su sitio antes de bajar. Ya saben lo particular que es con esas cosas. ¿Ajustar las campanas?
Preguntó el señor Gribb, con interés profesional. ¿Se necesita algún ajuste mecánico? Nada mecánico, replicó la señora Titter. Es una vieja costumbre, pero él insiste. Pasaron otros 10 minutos en conversación. La señora Clement empezaba a parecer genuinamente preocupada. Esto no es propio de Gilbert, jamás se pierde un té, y menos cuando hay pastel de semillas. Fue entonces cuando lo escucharon, un sonido que venía de la dirección de la torre, no fuerte, pero con una calidad extrañamente final. Un golpe sordo, seguido de un peculiar raspado, y luego silencio. La conversación cesó de inmediato. Todos miraron hacia la puerta de la torre, cerrada. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Lady Bantry. Jack Lyall se movió primero. Agarró el pesado tirador de hierro y lo giró. Nada. Está cerrada, dijo, con perplejidad. La señora Titter fue a su lado, su mano instintivamente al lugar donde colgaba su llave, pero allí seguía. Eso es imposible. La abrí hace menos de una hora, y ha estado abierta todo este tiempo. Llámalo, sugirió la señora Clement, con voz apretada. Gilbert, ¿estás bien ahí arriba? Silencio. El señor Gribb intervino. ¿Podría la puerta haberse cerrado y el pestillo caído? Estas cerraduras antiguas pueden ser caprichosas. No, replicó la señora Titter, seria. Este cierre necesita girar la llave desde cualquiera de los lados. No puede asegurarse solo. La señorita Marple, cada vez más preocupada, observó que la señora Cleave estaba pálida como la cera, aferrando su taza de té con los nudillos blancos. Debemos abrir esa puerta, dijo la señora Clement con autoridad. Aún no llamemos al inspector, dijo Jack. Estas viejas cerraduras a veces pueden ser persuadidas. Retrocedió, aplicó su hombro, y con un chirrido de bisagras, la puerta cedió. Jack dio un paso dentro, y se detuvo. Dios mío, susurró. La señorita Marple, del brazo de Lady Bantry, vio lo que él veía. Gilbert Pro yacía en los escalones de piedra, la cabeza hacia abajo, el cuerpo en un ángulo imposible. La señora Clement dejó escapar un grito, la señora Titter estaba inmóvil, y Gribb murmuró algo sobre accidentes y escaleras antiguas. Jack se arrodilló junto al cuerpo. Tras un instante que pareció eterno, dijo en voz baja. Se ha ido. Parece que cayó, y se rompió el cuello. Pero mientras él hablaba, los ojos de la señorita Marple notaron algo. En el bolsillo de la chaqueta de Gilbert se veía claramente la forma de una llave de hierro. La evidencia de la señora Dare fue, automáticamente, a la mano, cuando la camarilla azul todavía tenía su arbusto. Para sugerir, ¿cómo llegaría a una llave para hacerlo? Las llaves, reflexionó, eran cosas simples en sí mismas. Una investigación de crimen moderna había hecho su examen preliminar con la rápida profesionalidad de un hombre que había visto demasiados accidentes en su larga carrera. Su veredicto fue lo suficientemente sencillo. Gilbert Pro había muerto por un cuello roto, consistente con una caída de escaleras de piedra. El momento de la muerte, a juzgar por la condición del cuerpo y el testimonio de los testigos que habían escuchado el sonido fatal, parecía coincidir con precisión con el timbre de las 8. Con firmeza profesional. Accidente directo por todas las apariencias, anunció el inspector Slack a la reunión reunida en la sacristía. El pobre compañero debe haber perdido su equilibrio en esos pasos de piedra usados. Cosas traicioneras, las escaleras en espiral, especialmente con luz tenue. Reflexivo. Falló muy poco. Era un hombre tan cuidadoso, tan metódico sobre todo lo que hacía, simplemente no puede entender cómo podría haber caído. Con ternura. La señorita Marple, conmovida por la evidente angustia de la mujer, se levantó de su rincón y se acercó con la gentil preocupación de alguien que había consolado a muchas almas afligidas a lo largo de los años. Querida, dijo suavemente, sentándose junto a la señora Cleave, estas cosas suceden tan repentinamente, tan inesperadamente. No debemos atormentarnos con preguntas que no tienen respuestas. Mientras hablaba, la señorita Marple buscó en su retícula su propio pañuelo, acercándose un poco más. Breve pausa. Señora Cleave, preguntó con amabilidad, perdóneme por preguntar, ¿llamó usted la campana del tenor esta noche? Me parece recordar que lo mencionó a Lady Bantry durante nuestro té. Tono frágil. ¿Anillo? Oh, no, señorita Marple. Es decir, se suponía que debía hacerlo, pero me sentí bastante mal durante la práctica. Nada serio, ¿entiende? Solo un toque de dolor de cabeza por el aire cercano en la cámara de campanas. Gilbert fue muy comprensivo, dijo que los demás podrían manejar los cambios sin el tenor esta vez.
susurrando para sí misma. «Qué considerado», murmuró la señorita Marple, aunque en privado se preguntó por qué la señora Cleave habría subido a la cámara si estaba demasiado indispuesta, y, más desconcertante aún, por qué había tiza en su falda si nunca tocó una cuerda esa noche. Después de asegurarse de que la señora todavía estaba ocupada con sus medidas y fotografías, la presencia discreta de la anciana pasó en gran medida desapercibida. Mientras examinaba la escena con su propia atención metódica al detalle, recorrió la espiral de piedra, cuyos peldaños estaban desgastados por el uso y la antigüedad de la construcción. La hipótesis de una caída accidental le parecía lo suficientemente peculiar como para merecer una investigación más detallada. Miss Marple había pasado muchos años atendiendo su jardín y su hogar, y había desarrollado una gran apreciación por la importancia de los pequeños rastros y residuos. La tiza, ella lo sabía bien, era una vista común en cualquier lugar donde se reunieran los campaneros. Pero la cera con capacidad de sintonización, ese era otro asunto por completo. Todavía reflexionaba sobre este curioso descubrimiento cuando la señora Titter se acercó, aparentemente tras haber terminado de dar su declaración al inspector Slack. Las facciones severas de la directora de la iglesia mostraban la tensión de los acontecimientos de la noche, aunque su autoridad natural permanecía inquebrantable. «Un asunto terrible, señorita Marple», dijo con franqueza característica. «Aunque supongo que debemos estar agradecidos de que haya sido claramente un accidente. El pobre Gilbert estaba ya entrado en años, y esas escaleras pueden ser traicioneras en la tenue luz». «De hecho», respondió Miss Marple suavemente, «aunque confieso que me encuentro desconcertada por pequeños detalles. La llave en su bolsillo, por ejemplo, yo tenía entendido que usted poseía la única llave de la torre». La mano de la señora Titter fue automáticamente a la cinta azul en su garganta, donde la llave de hierro colgaba tan segura como siempre. «En efecto, esta es la llave que bloquea y desbloquea la puerta de la torre. Ha estado bajo mi custodia durante 15 años, desde que me convertí en guardiana de la iglesia». «Entonces, ¿cómo?», comenzó Miss Marple. Pero la señora Titter, ya buscando en el bolsillo de su abrigo, añadió: «Existe un duplicado». Y produjo una segunda llave que apenas parecía usada. Miss Marple la examinó con interés, observando inmediatamente que el metal mostraba brillantes rasguños recientes, como si alguien hubiera estado ajustando su encaje en la cerradura. Más intrigante aún, atrapado en uno de los cortes más profundos había un diminuto grano de lo que parecía ser cera de abejas amarilla. «Qué curioso», murmuró. «¿Acostumbra usted a usar esta llave duplicada, señora Titter?» «Nunca», respondió con firmeza la guardiana de la iglesia. «No puedo recordar la última vez que salió de mi posesión. Y ciertamente no esta noche». Sin embargo, la evidencia de los rasguños recientes y la cera atrapada sugería lo contrario. Miss Marple recordó entonces la mención de la señora Cleave sobre vender cera y cinta en su tienda, así como su comentario casual de que la cera de abejas duraba más que otros materiales. Como si sus pensamientos la hubieran convocado, la señora Cleave apareció a su lado, algo recuperada de su angustia anterior, aunque aún pálida y conmovida. «Una cosa tan terrible», dijo, repitiendo palabras ya dichas. «Pobre Gilbert, y pensar que sucedió justo cuando todos estábamos cómodamente sentados con nuestro té. Si tan solo alguien hubiera ido a revisarlo antes». «De hecho», respondió Miss Marple con suavidad, «aunque supongo que de alguna manera todos escuchamos ese sonido desde la torre, justo antes de las 8. «Sí», asintió rápidamente la señora Cleave, «el sonido de su caída. Pobre hombre. Qué terrible pensar en él, tendido allí, mientras continuábamos nuestra conversación, sin saber lo que había pasado». Pero Miss Marple repasaba la secuencia de sonidos con más precisión ahora. Primero, el ruido sordo, que bien podría haber sido un cuerpo cayendo, y luego, ese peculiar ruido de raspado, casi como si algo hubiera sido arrastrado sobre la piedra. Un detalle que no encajaba del todo con una simple caída accidental. El reloj de la iglesia dio la media hora, su voz de bronce resonando con claridad a través de la campiña brumosa. Miss Marple escuchó cada nota, reflexionando sobre el tiempo, las llaves, y esa curiosa manera en que los pequeños detalles podían revelar grandes verdades. A la mañana siguiente amaneció gris y lloviznando, con una humedad persistente que parecía filtrarse hasta los huesos. Tras una noche inquieta repasando los extraños pormenores de la tragedia, Miss Marple decidió que una visita a las tiendas del pueblo podría resultar tanto práctica como esclarecedora. Necesitaba algunos artículos para su hogar, y sería natural acudir al establecimiento de la señora Cleave para ofrecer sus condolencias, y quizá comprar algunos útiles de escritura. La encuadernadora ocupaba un estrecho edificio en la High Street,
cuyas ventanas de arco mostraban una atractiva disposición de volúmenes de cuero, material de papelería y pequeños artículos de escritorio. Una campanilla de latón tintineó suavemente cuando Miss Marple abrió la puerta, aspirando el aroma familiar de cuero, papel y esa particular mezcla de pegamentos y ceras que caracterizaban el oficio. La señora Cleave salió de la trastienda al escuchar la campana, luciendo algo más recompuesta que la noche anterior, aunque aún llevaba en el rostro la huella de un reciente sobresalto. Estaba vestida con su delantal de trabajo, y sus manos mostraban las inevitables manchas de su profesión. Señorita Marple, dijo con una calidez genuina, qué amable de su parte llamar. Confieso que dormí mal anoche, pensando en el pobre Gilbert. Ayuda a mantenerse ocupada, perderse en un trabajo familiar. Entiendo bastante, querida, respondió la señorita Marple suavemente. Estas tragedias repentinas nos sacuden a todos más de lo que nos importa admitir. Espero que no me piense intrusiva, pero, me preguntaba si podría tener un buen papel de escritura. Me encuentro necesitando papelería para la correspondencia. La señora Cleave se iluminó ligeramente ante esta solicitud tan normal de sus productos. De hecho, lo hago. Tengo un excelente papel color crema que toma la tinta maravillosamente, y un papel de nota azul muy fino, si prefiere algo más delicado. Mientras discutían los méritos de varios papeles, la señorita Marple permitió que sus ojos deambularan por el contenido de la tienda con la inocente curiosidad de una anciana. Señaló las hileras ordenadas de cera para sellos en varios colores, los carretes de cinta dispuestos con esmero, y los pequeños bloques de cera de abejas que la señora Cleave vendía para tratar las fijaciones de cuero. ¡Qué encantadores sellos de cera tiene!, comentó, indicando una vitrina con una variedad de sellos de latón. Recuerdo cuando cada hogar tenía esas cosas, mucho más elegante que nuestros sobres modernos. Sí, hago un intercambio constante de materiales para sellar, dijo la señora Cleave con orgullo profesional. La mitad de la parroquia me compra, creo. La señora Titter es particularmente aficionada a la cera roja para los documentos oficiales de la iglesia, e incluso el doctor Haydock, ocasionalmente, sella su correspondencia más importante a la antigua manera. La señorita Marple seleccionó su papel y se preparaba para concluir su compra, cuando la señora Titter apareció en la puerta de la tienda. Sus facciones, normalmente serenas, mostraban signos de considerable agitación. «Marta», llamó, entrando con paso decidido. «Debo hablar contigo con urgencia. Se refiere a la llave de la torre». La señora Cleave miró un poco nerviosa a la señorita Marple, pero la anciana no mostró intención alguna de marcharse, se ocupó de examinar una exhibición de marcapáginas, con la atención absorbida de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. «¿Qué pasa con la llave?», preguntó la señora Cleave, con una voz cuidadosamente controlada. La señora Titter sacó la llave duplicada de su bolsillo y la sostuvo con expresión de profunda preocupación. «La he estado examinando más de cerca a la luz del día, y he descubierto algo inquietante. Mire estas marcas de lima en los bordes. Son recientes. Marta, alguien ha estado manipulando esta llave». La señora Cleave tomó la llave con evidente desgana, girándola entre sus dedos manchados. «¿Marcas de lima? ¿Está usted segura? Quizás son más antiguas de lo que parecen. Conozco todos los rasguños en cada pieza de propiedad de la iglesia», replicó la señora Titter, con la certeza de una mujer que lo ha inventariado todo varias veces. «Estas marcas no estaban la semana pasada, cuando realicé mi inspección mensual de las llaves de la iglesia». La señorita Marple, aunque aparentemente absorta en un volumen de sermones encuadernados en cuero, observó que las manos de la señora Cleave empezaban a temblar ligeramente mientras examinaba la llave. La encuadernadora la sostuvo a la luz de la ventana, y la señorita Marple vio, atrapado en una hendidura, el mismo grano de cera de abejas amarilla que había notado la noche anterior. «Qué extraño», murmuró la señora Cleave. «Aunque supongo que, bueno, las llaves se desgastan, ¿no? Quizá Gilbert notó que no encajaba bien y trató de ajustarla». «Gilbert no tenía acceso a esta llave», respondió la señora Titter con firmeza. «Nunca deja mi posesión, excepto en circunstancias excepcionales. La mantengo bajo llave en mi escritorio en casa cuando no la llevo personalmente». Hubo un momento de silencio incómodo, durante el cual la señorita Marple seleccionó un marcapáginas decorado con flores prensadas y se acercó al mostrador. «Perdóneme», dijo, con el tono de alguien que teme estar entrometiéndose, pero no pude evitar oír su preocupación por la llave. Una situación así es alarmante, especialmente si se trata de la torre de la iglesia. La señora Titter se volvió hacia ella con evidente alivio por tener un oyente comprensivo. «Exactamente, señorita Marple.
Todo el asunto no tiene sentido. La llave apareció en el bolsillo de Gilbert, y ahora, este problema con la copia. Hace que una se sienta insegura, ¿no cree? Pensar que alguien ha estado interfiriendo con la propiedad de la iglesia. La expresión de la señora Titter se suavizó con preocupación. De hecho, Marta, te ves bastante pálida. Quizá deberías cerrar la tienda y descansar. Este ha sido un momento difícil para todos. No, no. Debo mantenerme ocupada, insistió la señora Clave, aunque su voz carecía de convicción. El trabajo es el mejor remedio para pensamientos problemáticos. La señorita Marple completó su compra y se preparó para despedirse, no sin antes haber observado más detalles reveladores. Las manos de la señora Clave temblaban cada vez más al mencionar la llave, y, detrás de ella, en el mostrador, había una pequeña lata de cera de abejas amarilla. Su superficie mostraba un uso reciente, pequeñas marcas de dedos en la cera suave, como si alguien hubiera tomado porciones de ella no hacía mucho. Mientras caminaba a casa, bajo la llovizna matinal, la señorita Marple pensó en las llaves, y en las curiosas formas en que podían duplicarse. Recordó a un cerrajero que una vez le explicó que tomar una impresión en cera era uno de los métodos más antiguos para copiar una llave, aunque requería habilidad y oportunidad. La oportunidad, quizá, había surgido gracias a la confianza de la señora Titter y su costumbre de dejar las llaves a la vista durante las actividades de la iglesia. La habilidad, bueno, la señora Clave trabajaba con cera todos los días, y conocía sus propiedades a la perfección. Pero lo que más inquietaba a Marple no era cómo se había copiado la llave, sino por qué alguien haría tanto esfuerzo para entrar en un campanario. ¿Qué podía valer tal riesgo y engaño? La respuesta, sospechaba, no estaba en la torre misma, sino en lo que alguien creía que se escondía allí. Y, a juzgar por la creciente agitación de la señora Clave, parecía que alguien estaba empezando a darse cuenta de que sus planes cuidadosamente urdidos habían salido terriblemente, trágicamente, mal. La tarde trajo un breve descanso de la llovizna de la mañana, y la señorita Marple se encontró atraída, una vez más, a la iglesia de St. Mildred. Se dijo a sí misma que era, simplemente, para presentar sus respetos, y, tal vez, ofrecer asistencia a la señora Clement, quien, sin duda, estaría lidiando con las consecuencias prácticas de la tragedia de la noche anterior. Pero, si ella fuera completamente honesta, sus pasos estaban guiados tanto por la curiosidad, como por la organización benéfica cristiana. Descubrió a Colin Grieve en el cementerio, de pie junto a una escalera de madera, que se apoyaba contra la pared de la torre. Estaba consultando su reloj de bolsillo, con la expresión absorbida que ella había llegado a asociar con su profesión, y parecía estar cronometrando algo con precisión matemática. Buenas tardes, señor Grieve, llamó agradablemente. Confío en que su trabajo en el reloj está progresando satisfactoriamente, a pesar de los terribles eventos de ayer. Él levantó la vista, con una expresión de un hombre cuyos pensamientos habían estado en otro lugar por completo. Oh, señorita Marple, buenas tardes. Sí, de hecho, la restauración está casi completa. Estaba comprobando la precisión del mecanismo contra mi cronómetro. La precisión es esencial en el reloj, ¿comprende? De hecho, acordó la señorita Marple, noté ayer por la noche que parecía más preocupado por el momento de las 8. Precisamente, cuando debería haberlo hecho, según mis cálculos, respondió él, aunque confieso que las circunstancias eclipsaron cualquier satisfacción que podría haber sentido en el trabajo. Lo observado ayer por la noche, dijo ella, aunque recuerdo que hubo una breve llovizna durante la práctica de campanas. Ella indicó el aroma distintivo de Wintergreen. No era desagradable, meramente distintivo, y bastante diferente de los olores habituales que uno asocia con el trabajo mecánico. «Qué excelente aceite usas», comentó, con el inocente interés de una conversación educada. «Tiene un aroma tan fresco y limpio, nada que ver con la grasa pesada que generalmente se asocia con la maquinaria». La expresión del señor Greaves se iluminó. «Ah, sí, tiene usted una nariz aguda, señorita Marple. Solo uso el mejor aceite de reloj, especialmente formulado para piezas de precisión. Contiene Wintergreen, que previene que se vuelva rancio, y además es un ligero antiséptico». «Qué fascinante», dijo la señorita Marple. «Y tan diferente de los preparados de grafito que, me imagino, la policía utiliza». El doctor frunció el ceño ante esta información, comprendiendo algo. Pero, ¿qué podría haber estado sosteniendo en las escaleras de la torre? «Eso es todo», dijo el doctor Haddock. «El patrón de hematoma sugiere que tenía un control firme sobre algo, una cuerda, tal vez, o una tela que fue arrancada de sus manos con fuerza considerable.
No es el tipo de lesión que uno sufre por aferrarse a los muros de piedra durante una caída. La señorita Marple encontró este detalle particularmente revelador. Podría haber sido uno de los bell ropes, reflexionó el médico. El doctor se ajustó las gafas, meditando en voz alta. Podría ser un detalle, sugirió. Entrada, como si esperara que alguien saliera. Programa, dijo pensativamente. Mencionaste el tiempo del mecanismo del reloj del porche. Eso le daría una excelente vista de la entrada de la torre, ¿no? De hecho, lo haría, respondió con cautela. Aunque confieso que mi atención se centró principalmente en mi cronómetro y en la esfera del reloj. Uno debe concentrarse por completo para lograr medidas precisas. La señorita Marple asintió, aguardando unos segundos antes de responder. Había en su discurso una precisión casi ensayada, muy distinta de su entusiasmo natural anterior al hablar de su oficio. La puerta parece haber adquirido el aroma del aceite de reloj, señor Greve. Supongo que debe haberla manipulado al verificar el acceso a la torre para su trabajo. La reacción del señor Greve fue inmediata y reveladora. Su rostro se sonrojó ligeramente y pareció perder las palabras. Es decir, uno debe verificar todos los aspectos del edificio al realizar una restauración exhaustiva, logró decir al fin. El mecanismo de bloqueo, ¿entiende? Debe coordinarse correctamente con las campanas del reloj. Pero la señorita Marple, con toda una vida de experiencia observando la naturaleza humana, reconoció la incomodidad particular de alguien cuya explicación cuidadosamente preparada había encontrado un desafío inesperado. El aceite Wintergreen Seget Clock Oil del señor Greve había encontrado su camino hasta la cerradura de la puerta de la torre, un detalle que contradecía su afirmación de haberse mantenido todo el tiempo en el porche durante el periodo crucial. Mientras caminaba de regreso a casa, atravesando el anochecer, la señorita Marple reflexionó sobre la curiosa acumulación de pequeñas inconsistencias que rodeaban la muerte de Gilbert Pro, llaves con marcas de limado recientes, tiza en lugares insospechados, nudillos magullados que sugerían una lucha, y ahora aceite de reloj donde no tenía por qué estar. Cada detalle, por sí solo, podría explicarse, pero juntos, formaban un patrón mucho más complejo que una simple caída accidental. Alguien había trabajado con esmero para que el asesinato pareciera un desafortunado accidente, pero había pasado por alto la evidencia reveladora que siempre queda cuando los seres humanos intentan engañar. La mañana trajo consigo una llovizna constante, iniciada en algún momento de la noche. Todo estaba reluciente de humedad, y esas condiciones, como bien sabía la señorita Marple desde hacía mucho, podían ser especialmente reveladoras para un ojo observador. Paseaba por sus rutas matinales habituales cuando se encontró con el inspector Slack, que emergía del cementerio de Saint Mildred. Su expresión mostraba esa particular mezcla de satisfacción y frustración propia de un hombre que ha descubierto algo importante, pero que aún no sabe exactamente qué hacer con ello. Buenos días, inspector, lo saludó amablemente. Confío en que su investigación avance satisfactoriamente. El inspector Slack se tocó el sombrero con la cortés rigidez que reservaba para las damas mayores de respetabilidad indiscutible. Buenos días, señorita Marple. De hecho, acabo de examinar el techo de la iglesia con el agente Lake. Las lluvias dejaron algunos rastros interesantes allá arriba. ¡Qué fascinante!, respondió la señorita Marple con un interés genuino. Me imagino que las superficies principales mostrarían huellas con bastante claridad cuando están mojadas. Exactamente, asintió Slack, animándose a su tema. Encontramos una pista bien definida que va desde la gran escotilla del reloj, hasta el borde, y de nuevo. ¿Menciona usted la escotilla del señor Greve? ¿Serían entonces sus huellas? Slack negó con decisión. Ahí está lo interesante. No coinciden. Lake ha tomado fotografías y medidas. Las impresiones muestran zapatos de suela blanda, bastante pequeños y finos. El señor Greve calza botas de trabajo pesadas, al menos talla 44. Estas huellas se asemejan más a zapatos de paseo de mujer, quizá un 38 o 39. ¡Qué curioso!, murmuró la señorita Marple. Y dice que las impresiones se hicieron durante el tiempo húmedo. Así es. Entonces, ¿de la esposa de un vicario?, preguntó ella, con un matiz irónico. Podría ser. Estos indicios no son concluyentes, y el clima no ayuda. Estoy terminando mi revisión, pero necesito mantener despejada esa zona del techo hasta completar el examen. El señor Lial, que escuchaba, mostró algo de decepción, pero no sorpresa. Está bien. Aunque debo mencionar que, si está mirando huellas allá arriba,
quizá le interese saber que el techo ha tenido más actividad de lo habitual últimamente. La atención de la señorita Marple se agudizó. ¿Otros, señor Lial? Bueno, el señor Grovel ha estado subiendo y bajando como un marinero revisando su mecanismo de reloj, y juraría que vi a alguien más anoche, aunque no puede estar completamente seguro de quién era. Lo vislumbré desde aquí, mientras guardaba mis herramientas. El inspector Slack, con la agilidad de un hombre que detecta información útil, sacó su cuaderno. ¿A qué hora fue, señor Lial? Justo antes de que comenzara la llovizna, quizá a las 8:10. Estaba asegurando mis materiales bajo cubierta cuando noté movimiento en el techo. Pensé que podría ser él, subiendo a revisar su reloj nuevamente, pero la figura parecía más pequeña, más delicada en movimiento. ¿Podrías identificar quién era? Presionó Slack. Lial sacudió la cabeza con pesar. Demasiado tenue, y estaba más preocupado por cubrir mis herramientas antes de que la lluvia comenzara de verdad. Pero, quien fuera, se movía con seguridad, no tanteando como alguien que no conociera el lugar. La señorita Marple encontró este detalle particularmente intrigante. Sugería que aquella persona estaba familiarizada con el diseño del techo. Oh, sí, dijo Lial con convicción. Fue directamente de la escotilla al parapeto, y de regreso. Sin dudar. Alguien que había estado allí antes, diría yo. El inspector Slack tomó notas cuidadosas de esta información, aunque la señorita Marple podía ver que estaba luchando por encajar esos detalles en una teoría coherente. La presencia de alguien en el techo durante el periodo crucial, ciertamente complicaba el escenario de un simple accidente, pero también planteaba más preguntas de las que respondía. Después de que Lial se marchó para atender otros asuntos, la señorita Marple se inclinó hacia el inspector con una pregunta medida. Inspector, usted mencionó las frecuentes visitas del señor Greaves al techo. ¿Ha tenido ocasión de verificar su paradero anoche? Dice que estaba en el porche de la iglesia, sincronizando el mecanismo del reloj, respondió Slack. Afirma que nunca subió al techo después de que comenzó la llovizna. Demasiado peligroso en el plomo húmedo, dice. Más sensato, aunque, confieso que noté ayer que sus zapatos parecían bastante secos cuando todos nos reunimos en la sacristía, después de que se descubrió al pobre señor Pro, comentó la señorita Marple. El inspector Slack levantó la vista bruscamente de su cuaderno. ¿Zapatos secos, dices? Perfectamente secos, confirmó ella. Lo cual parecía consistente con su relato de permanecer en el refugio del porche. Aunque, claro está, si uno hubiera estado caminando sobre plomo en lugar de tierra, la humedad podría no penetrar en las suelas de cuero del mismo modo. Slack meditó sobre esta observación con la expresión de un hombre resolviendo un cálculo complejo. ¿Está sugiriendo que alguien podría haber estado en ese techo y aún así tener los zapatos secos? Simplemente observo que diferentes superficies afectan al calzado de manera distinta, respondió suavemente la señorita Marple. Aunque, confieso que tengo curiosidad por los zapatos de la señora Clave. Suelas de cuero suave, bastante distintivas, diría yo. La atención de Slack se agudizó. ¿Qué pasa con sus zapatos? Oh, probablemente nada significativo, replicó la señorita Marple, con el tono de quien es reacio a hacer acusaciones. Es solo que, podrían dejar las huellas que usted describió. Y, además, mencionó sentirse indispuesta durante la práctica. Quizás subió al techo en busca de aire fresco. Slack ya se movía hacia la entrada de la iglesia, con renovado propósito. Creo que tendré otra conversación con la señora Cleave sobre sus movimientos anoche, y, tal vez, eche un vistazo más de cerca a esos zapatos suyos. Mientras lo observaba alejarse, la señorita Marple reflexionó sobre cómo la evidencia podía acumularse alrededor de una persona como sedimento alrededor de una piedra en la corriente. La presencia de la señora Cleave en la escena, su acceso a cera de abejas, su nerviosismo ante las preguntas sobre las llaves, y ahora, la posibilidad de que sus zapatos coincidieran con las misteriosas huellas del techo. Cada elemento, por sí solo, podía ser inocente, pero juntos pintaban otra imagen. La pregunta que quedaba era, ¿por qué alguien se arriesgaría a subir a un techo lluvioso en plena oscuridad, y qué esperaba lograr allí? Pertenece a un museo, no a algún coleccionista privado que lo esconderá. La señorita Marple se tensó, intentando escuchar más claramente, mientras las dos figuras se movían hacia la base de la torre. La señora T sacó algo de debajo de su abrigo, una pequeña bolsa de terciopelo, que presionó con urgencia en las manos del señor Greaves. Insisto, sus contactos pueden garantizar que llegue a las autoridades adecuadas. La iglesia no tiene idea de su verdadero valor. El señor Greaves aceptó la bolsa con una renuencia obvia, y,
mientras lo hacía, la señorita Marple vio algo que le cortó la respiración. Incluso en la pobre luz, distinguió manchas frescas de pulimento metálico en sus manos. Y había algo, en la forma en que volvió a manejar la bolsa, que sugería que su contenido era pesado y precioso. Fue en ese momento crucial que la pesada puerta de la iglesia se abrió de nuevo. Un haz de luz de linterna policial atravesó la oscuridad como una espada. La bolsa cayó al suelo de piedra con un ruido metálico que resonó en la nave. De su interior rodó un pequeño objeto en forma de campana. El señor Greaves habló con el tono de quien por fin alivia una culpa largamente guardada. Lo encontré en la torre. En lugar de informarlo de inmediato a la diócesis, lo retuve, para proteger la propiedad de la iglesia. El inspector Lake fijó en él una mirada intensa. ¿La señora T le pidió que lo examinara? Sí, respondió Greaves, incómodo. Me solicitó que determinara su edad y valor. Mi trabajo de restauración me ha dado cierta experiencia en metales medievales. ¿Y el esmalte fresco que tiene? Preguntó Lake con la aguda observación de un policía entrenado. Lo limpié, admitió de mala gana. El hierro estaba corroído, pensé en preservarlo. Lake examinó el objeto más de cerca, señalando detalles invisibles desde la distancia de la señorita Marple. Este pulido es muy reciente, diría que de hace 1 o 2 días. La voz de la señora T se tornó defensiva. ¿Importa cuándo se limpió? Lo importante es que se ha conservado, en lugar de dejarlo deteriorar más. Lake asintió lentamente. Suficientemente valioso como para tentar a alguien a tomar considerables riesgos para obtenerlo. La señorita Marple, en su rincón, meditaba en silencio sobre las implicaciones. En la luz del día, pensó, tal vez surjan nuevas pistas. Esa tarde, mientras conversaba con la señora Clement en la vicaría, la señorita Marple notó algo peculiar en la chimenea. Entre las cenizas, no todo era carbón. Señora Clement, dijo, señalando con suavidad, creo que tal vez haya caído algo de cera de techo a su fuego. Mire allí, entre las cenizas. La señora Clement se detuvo, siguió la dirección de su dedo y su rostro se tornó pálido. Dios mío, qué extraño. Susurró. No puedo imaginar cómo llegó eso ahí. Marple se acercó, inclinándose para examinar los fragmentos a pesar de la obvia incomodidad de su anfitriona. Entre las piezas parcialmente quemadas, distinguió lo que parecía ser el resto de un sello oficial, no completamente destruido por las llamas. Y junto a él, un aroma familiar. Ese mismo olor verde invernal que había percibido en las manos del señor Greaves, y, más significativamente, en la cerradura de la puerta. Señora Clement, dijo con suave persistencia, noto que estos fragmentos de cera tienen un residuo grasiento, casi como si alguien los hubiera manipulado con los dedos aceitados. Las manos de la esposa del vicario temblaron mientras dejaba la pala. No sabría decirle. Quizás el reverendo puede examinarlos cuando regrese. Marple extrajo con cuidado uno de los fragmentos más grandes, viendo con claridad la impresión del sello oficial de la parroquia de St. Mildred. Creo que usted sabe más de lo que dice. Estos fragmentos no fueron arrojados aquí por accidente, ¿verdad? Un largo silencio siguió. Solo se escuchaba el crujido del fuego y el lejano tic-tac del reloj de la iglesia. Finalmente, la señora Clement pareció rendirse, los hombros hundidos. Me lo trajo ayer por la mañana. Marta Cleave. Dijo que había cometido un error. Tomó una impresión del sello de la parroquia para su trabajo en el periódico, cuando quería usar el suyo propio. Me pidió que lo destruyera en silencio. Marple sintió la pieza encajar en el rompecabezas. ¿Y examinó usted la impresión antes de quemarla? No, solo la arrojé al fuego. Marta trabaja a menudo con cera, supuse que era un descuido. Pero ahora, terminó Marple suavemente, sospecha que no fue un error. La implicación era clara, alguien había duplicado el sello oficial, y la evidencia apuntaba cada vez más a la señora Cleave. Con ese sello, podía falsificar documentos que autorizaran el retiro de valiosos objetos de la iglesia. Mientras caminaba a casa, respirando el aire frío de octubre, Marple reflexionó, la llave falsificada, las reuniones secretas, el valioso badajo, y ahora, el sello forjado. Todo señalaba a un robo planificado que se torció trágicamente cuando Gilbert Pro descubrió la verdad. La única pregunta era, ¿cómo probarlo? La señorita Marple siempre había sido una persona metódica, un rasgo que le había servido bien a lo largo de su larga vida, al observar, con ojo atento, las pequeñas inconsistencias que, a menudo, revelaban grandes verdades. Fue esta naturaleza metódica la que, en la mañana siguiente a su hallazgo del sello quemado, la impulsó a realizar una revisión cuidadosa,
y casi ceremoniosa, de todos los detalles temporales que rodeaban la muerte de Gilbert Pro, detalles que, para muchos, podrían parecer triviales, pero que para ella, eran la llave para desentrañar el misterio. Comenzó consultando su propio reloj confiable, un pequeño reloj de oro que había pertenecido a su madre, y que había dado cuerda fielmente, cada noche, durante 40 años. Según sus notas, grabadas cuidadosamente la noche anterior, el trágico sonido de la torre había ocurrido precisamente cuando el reloj de la iglesia dio las 8. Este detalle había sido confirmado por varios testigos, todos los cuales comentaron la curiosa coincidencia del momento. Pero, cuando la señorita Marple se sentó en su cómoda sala, bebiendo su té de la mañana y revisando la secuencia de eventos, comenzó a surgir una discrepancia inquietante en su mente ordenada. Recordó claramente que, durante la práctica de campanas, había notado que el reloj del ayuntamiento golpeó el cuarto de hora unos minutos antes de que sonara el timbre de St. Mildred. En aquel momento, no le dio mayor importancia, los relojes públicos eran notoriamente poco confiables, y pequeñas variaciones eran de esperar. Sin embargo, cuanto más consideraba este detalle, más significativo parecía. Si el reloj del ayuntamiento estaba adelantado respecto al de la iglesia, entonces el momento que parecía establecer con precisión la hora de la muerte de Gilbert, podría no ser exacto en absoluto. Impulsada por esta creciente sospecha, la señorita Marple decidió realizar un pequeño experimento. Se dirigió al ayuntamiento, donde la gran esfera del reloj era claramente visible desde la calle, y se colocó en un punto desde el cual podía observar ambas piezas de tiempo simultáneamente. A medida que las 8 en punto se acercaban, observó con la atención meticulosa de un científico realizando una prueba crucial. El reloj del ayuntamiento comenzó a tocar primero, sus notas de bronce resonando a través del aire fresco de la mañana. La señorita Marple contó con cuidado, 1, 2, 3, hasta 8 golpes medidos. Luego, tras un intervalo que le pareció considerable, el reloj de St. Mildred inició su propia secuencia de 8 campanadas. Por su cuidadoso cálculo, el reloj de la iglesia se retrasaba aproximadamente 2 minutos. Este descubrimiento provocó en la mente metódica de la señorita Marple una chispa de comprensión. Si el reloj estaba atrasado, entonces las campanadas de las 8 que parecían marcar la muerte de Gilbert habían ocurrido realmente a las 8:02. Una diferencia pequeña, pero potencialmente crucial para establecer la verdadera secuencia de los hechos. Más intrigante aún, recordó al señor Greaves, con su marcada preocupación por la hora la noche anterior, consultando su cronómetro de bolsillo con precisión casi teatral, y mostrando satisfacción de que el timbre hubiera sonado exactamente cuando debía, según sus cálculos. ¿Y si esos cálculos, pensó Miss Marple, se hubieran manipulado deliberadamente para que el reloj marcara más tarde? Regresó a St. Mildred con una creciente sensación de expectación. La iglesia estaba vacía, perfecto para su propósito. Se colocó en una posición desde la cual podía observar la entrada de la torre, permaneciendo oculta tras uno de los pilares de piedra, y comenzó a reconstruir mentalmente los eventos de aquella noche fatal, esta vez con una nueva comprensión del tiempo real. Si el reloj había sido atrasado a propósito, entonces alguien había ganado un margen extra para llevar a cabo lo que fuera necesario en la torre, y preparar la escena para que pareciera un accidente. Pero la clave de todo surgió cuando Miss Marple centró su atención en la mecánica de la puerta de la torre. Recordaba al inspector Slack abriéndola, y el considerable esfuerzo requerido. Sin embargo, si Gilbert simplemente se hubiese encerrado y luego descendido las escaleras, ¿por qué tanto esfuerzo para abrirla? Al examinar la cerradura con más detenimiento, descubrió que, aunque era antigua, estaba bien mantenida y funcionaba perfectamente. La llave giraba en ambos sentidos, permitiendo cerrar por dentro o por fuera. Pero lo más llamativo, era el ojo de la cerradura, un diseño medieval que atravesaba completamente la puerta. Un detalle perfecto para quien supiera manipularlo desde el exterior. Arrodillándose, con las articulaciones protestando, pero la mente aguda y alerta, observó minuciosamente. Allí, apenas visibles, encontró rastros de una sustancia cerosa, idéntica a la que había detectado en otro punto clave. Esa cera habría suavizado el ruido de un cordón pasando por la cerradura y moviendo el mecanismo desde fuera. El truco era evidente, cerrar la puerta desde fuera, colocar la llave en el bolsillo de Gilbert para simular que se encerró él mismo, y accionar el pestillo con un cordón encerado. Luego, simplemente, retirarlo. Un engaño así requería conocimiento técnico, preparación cuidadosa, y mucho, mucho aplomo. También necesitaba una ruta de escape, como la escotilla del reloj que llevaba al techo. Miss Marple se incorporó lentamente, consciente de que lo que había descubierto convertía la prueba de accidente
en prueba de premeditación. Alguien había fabricado la escena con esmero. Probarlo sería otra historia. La cera podría haber desaparecido, el retraso del reloj atribuirse a imprecisión mecánica, y el acceso al techo no era prueba concluyente. Pero, el patrón estaba claro. La verdad, reflexionó con una sonrisa interior, es como una campana, una vez hecha sonar, no puede desonarse. Y sentía que había llegado la hora de hacerla resonar. Al amanecer, con el cielo pintado en tonos de perla y rosa, la señorita Marple se encaminó a St. Mildred para lo que sabía sería el acto final de este trágico drama. Había enviado la noche anterior un mensaje breve, pero convincente, al inspector Slack, reunir a todas las partes principales en el pórtico de la iglesia, a primera luz. Ella creía que podía demostrar cómo y por qué había muerto Gilbert Pro. El pequeño grupo que se reunió en la luz gris de la mañana mostraba el gesto cansado de quienes han vivido demasiado drama. La señora Titt mantenía la rígida dignidad de quien siente que su autoridad ha sido cuestionada. Y el señor Gribb jugueteaba nerviosamente con su reloj de bolsillo. La señora Cleave parecía pálida y demacrada, su compostura habitual había sido reemplazada por un aire de ansiedad apenas disimulado. El inspector Slack y el agente Lake representaban la majestuosidad de la ley, su presencia oficial otorgando gravedad a la reunión. Damas y caballeros, comenzó la señorita Marple, con voz suave pero cargada de afecto, les he pedido que se reúnan aquí esta mañana, porque creo que la verdad sobre la muerte del pobre Gilbert ha sido oscurecida por una red de engaño que debe desenredarse, antes de que se pueda hacer justicia. Hizo una pausa. Sus palabras se asentaron sobre el grupo como la niebla matinal, suave pero implacable. El veredicto oficial ha sido que Gilbert cayó accidentalmente mientras ajustaba las campanas, habiéndose encerrado en la torre para ese propósito. Pero, he descubierto que prácticamente cada elemento de esta explicación es falso. La señora Cleave se movió incómodamente, sus manos se aferraban con fuerza al chal. Señorita Marple, seguramente no querrá usted sugerir que la muerte de Gilbert fue otra cosa que un trágico accidente. Eso es exactamente lo que quiero sugerir, querida, respondió la señorita Marple con una calma firme. Gilbert Pro fue asesinado, y creo que puedo demostrar cómo, y por qué. El inspector Slack dio un paso al frente, con interés profesional. ¿Tiene pruebas, señorita Marple? Tengo un patrón de evidencias, inspector, cada pieza parecía inocente por separado, pero juntas cuentan una historia muy distinta. La señorita Marple se movió hacia la puerta de la torre mientras hablaba. Permítanme comenzar con la cuestión del tiempo, prosiguió, que ha sido crucial para establecer las circunstancias aparentes de la muerte de Gilbert. Hizo un gesto hacia la esfera del reloj, visible en lo alto. Señor Greaves, usted fue particularmente minucioso en garantizar la precisión del reloj anoche. Sin embargo, cuando lo comparé con el reloj del ayuntamiento, descubrí que el de St. Mildred retrasa aproximadamente 2 minutos. Esto significa que las campanadas de las 8, que parecían marcar la muerte de Gilbert, en realidad sonaron a las 8:02. El rostro del señor Greaves palideció notablemente. Los mecanismos de relojería son complejos, señorita Marple. Las pequeñas variaciones son inevitables durante trabajos de restauración. De hecho, asintió ella suavemente, aunque sospecho que esta variación se introdujo deliberadamente, para dar a alguien tiempo adicional para completar su labor en la torre, y organizar la escena a su conveniencia. Se volvió hacia la puerta de la torre. Ahora, consideremos la cuestión de la puerta cerrada. Gilbert fue hallado con una llave en su bolsillo, lo que sugería que se había encerrado. Sin embargo, esa llave mostraba nuevas marcas de limado, y restos de cera de abeja, evidencia de que alguien había hecho un duplicado, utilizando materiales de la señora Cleave. La señora Cleave se sobresaltó visiblemente. Eso es absurdo. Yo jamás. Mi querida señora Cleave, la interrumpió la señorita Marple con suavidad, usted tenía tanto los materiales como la oportunidad. Su tienda vende cera de abeja. Trabaja con techos de cera a diario, y tuvo acceso al llavero de la señora Titter durante diversas actividades de la iglesia estas últimas semanas. La tiza en el dobladillo de su falda demuestra que estuvo cerca de las cuerdas de campana, pese a afirmar que estaba enferma, y sus zapatos, con suela blanda, coincidían con las huellas encontradas en el techo de plomo. El inspector Slack tomaba notas rápidas. ¿Está usted diciendo que la señora Cleave fabricó una llave duplicada? Más que eso, inspector, creo que descubrió el valor del badajo medieval de la campana Sanctus durante su trabajo en la planta superior. Planeaba robarlo durante el ruidoso repique, cuando su ausencia no se notaría. Creó documentación falsa utilizando una impresión forjada del sello parroquial,
cuyos fragmentos quemados encontré en la estufa del chaleco. La señora Cleaves se había vuelto muy blanca, pero aún conservaba un hilo de desafío en la voz. Todo esto es especulación, señorita Marple. No tiene pruebas. Por el contrario, querida, la prueba está en el método mismo. La señorita Marple se acercó a la puerta de la torre. Usted no entró por aquí, sino por la escotilla del reloj, en el techo, evitando así la necesidad de una llave. Se encontró con Gilbert en las escaleras de caracol, donde él cuestionó su presencia y trató de arrebatarle la cartera que contenía el badajo. La voz de la señorita Marple se volvió grave. En la lucha que siguió, usted se apartó con tanta violencia, que él perdió el equilibrio y cayó, rompiéndose el cuello en los escalones de piedra. El doctor Aduc notó los moretones en sus nudillos, consistentes con sujetar algo que fue arrancado de sus manos. El grupo quedó en silencio, atónito. Frente a la muerte de Gilbert, actuó con rapidez para ocultar su crimen. Cerró la puerta de la torre desde fuera con la llave duplicada y la colocó en el bolsillo de Gilbert, para simular que se había encerrado. Luego subió al techo y, utilizando un cordón encerado con cera de abeja para silenciarlo, lo pasó por el ojo de la cerradura, y echó el pestillo desde el exterior, creando la ilusión de que la puerta estaba cerrada por dentro. La compostura de la señora Cleaves se quebró. Fue un accidente. Sollozó. Nunca quise que Gilbert saliera herido, solo quería el badajo. Valía una fortuna para los coleccionistas, y la iglesia ni siquiera sabía que existía. Cuando Gilbert intentó detenerme, me aparté, y él cayó. Fue un accidente. El inspector Slack avanzó con paso medido. Señora Clave, queda arrestada por el asesinato de Gilbert Pro. No está obligada a declarar, pero cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Mientras los agentes la llevaban, su confesión continuaba entre sollozos entrecortados. La señora Titter se acercó a la señorita Marple con una mezcla de vergüenza y gratitud. Le debo una disculpa, señorita Marple. Mi comportamiento reservado respecto al badajo solo complicó las cosas. Yo creía de verdad que protegía la propiedad de la iglesia. Sus motivos eran completamente honorables, señora Titter, respondió la señorita Marple amablemente, al igual que los del señor Greaves, a pesar de su desafortunada colaboración con el mecanismo del reloj. El señor Greaves bajó la cabeza, avergonzado. Solo acepté atrasar el reloj para dar tiempo a Agnès de organizar la custodia adecuada del badajo con el obispado. No tenía idea de que se usaría para encubrir un asesinato. A medida que el grupo se dispersaba bajo la luz creciente del día, Lady Bantry se acercó a la señorita Marple con asombro. Todo ese alboroto, por una llave, Jane. La señorita Marple sonrió, mientras el sol de la mañana iluminaba las antiguas piedras de la torre de St. Mildred. Las llaves son cosas simples, querida. Lo complicado es donde la gente decide guardarlas, y lo que elige encerrar. En este caso, la señora Cleave trató de encerrar su culpa, pero la verdad siempre encuentra su propia llave. Las campanas de St. Mildred comenzaron a dar la hora, sus voces de bronce viajaban por el campo, en el aire frío del amanecer. Pero para la señorita Marple, caminando lentamente de regreso a casa por las tranquilas calles de la aldea, su canto parecía teñido de tristeza, recordándole las debilidades humanas, que habían transformado una casa de oración en una escena de engaño y muerte.